Hello everyone, I'm Manuel the Fluency And I Bringer. am Monica Takaray. And this is the third episode of the Fluency Podcast. This podcast is designed to help you improve your Spanish skills through natural discussions between online Spanish tutors. Today we're going to talk about the importance of developing Spanish reading skills. Sí, y antes de comenzar, Manu, queremos mandar un especial saludo a un seguidor del canal. Gracias, Peter B. Gracias por tu apoyo. Te mandamos muchos saludos. Así que gracias por apoyar al canal. Sí, definitivamente. Muchas gracias por tu apoyo, Peter B. Ok, Mónica, empecemos con el tema de este día. Mónica, ¿por qué crees que es importante desarrollar habilidades de lectura en español? Sí, el tema de la literatura creo que es muy importante. Creo que en todos los idiomas. Al hablar, acuérdate que cuando aprendemos desarrollamos cuatro habilidades muy importantes: leer, escribir, hablar y escuchar. Básicamente en eso se compone. Yo también podría agregar una quinta habilidad, que sería el pensar. Claro, hoy vamos a tocar ese tema de la literatura en español. Sé que a veces la literatura en todos los idiomas es muy difícil, más que todo porque estás tratando de leer. Hay ciertas características que tal vez a ti no te guste leer, o ni siquiera en tu idioma nativo tienes ese hábito de lectura, y es entendible, pero en español tenemos una gran variedad de temas, estilos, autores, todo relacionado a la literatura, lo cual siento que es maravilloso y fascinante. Dime, Manu, no sé si tiene dudas al respecto o preguntas. Sí, creo que en este caso la lectura es muy importante, como tú dices, pero muchas personas no tienen un hábito de lectura. Incluso yo no tuve este hábito de lectura por mucho tiempo en mi juventud, pero por conforme me enfrasqué en leer libros, en aprender y todo lo demás, desarrollé este hábito. Pero para las personas que no tienen mucho interés en leer, Mónica, ¿cómo les ayudarías a tener este hábito de lectura o empezar a tenerlo? Bueno, para comenzar te podría contar un poco de cómo comencé yo a leer, ¿verdad? Claro, esto fue mi caso, puede que un caso sea diferente al otro. Yo personalmente, cuando era niña, mi abuelo tenía una gran biblioteca, ¿verdad? Casi nadie en la casa leía esos libros en particular. Básicamente me llamaron mucho la atención y decidí, bueno, pues empezar a leer. Claro que ese gusto de la lectura lo adquirí tal vez desde pequeña, y es por eso que a veces se nos dice y se nos enseña que entre a más temprana edad más adquieres el gusto de la lectura. Pero puedo hacer una excepción acá, porque a pesar de que tú no hayas crecido con ese hábito de la lectura, eso no quiere decir que no lo puedes desarrollar. A ti te gusta, por ejemplo, a ti te gustan em, ciertos temas, digamos, te gustan los temas de acción. Hay muchos libros que son de acción, tal vez de temática, así como de misterio. Si a ti te gusta al menos ver ese tipo de películas, porque claro, las películas provienen de la escritura. De la escritura también recuerda que tienen que leerlo como un guión. Claro, los actores tienen que leer ese guión de ese escritor. Entonces, incluso la película tiene una base fundamental en la literatura. Entonces, así como hay muchos géneros, así hay muchos géneros de literatura. Recuerdo que tal vez cuando ya empezaba 12, 11 años, ya empezaba a querer adquirir todos los libros que me llamaban la atención y que estaban de moda en ese entonces, que eran para, ya sabes, eran más que todo dirigidos y que era muy popular, y creo que sigue siendo popular, los libros de temática de joven adulto o de young adult, como le dicen, claro. Y todos esos, claro, fueron bestsellers en su momento. Eran tal vez los libros más vendidos. Y claro, después venían las películas, como en el caso de los Juegos del Hambre. Creo que al menos en esas películas, en esa saga de películas, estaban los libros. Creo que por eso que adquirió la fama, y por ende
hicieron la película. Y claro, ¿qué es lo que cuando ocurre ese tipo de adaptaciones en las películas, qué es lo primero que te dicen? ¿O qué es lo primero que oyes? Ah, el libro está mejor. Claro, entonces ahí es cuando vienen, lees el libro y te das cuenta de que es cierto, el libro es mucho mejor. Y hay gente, bueno, el lado contrario que después dicen, pero es que la película es mucho más entretenida. Claro que ahí involucra un juego tanto de imaginación, tiempo, recuerda que tú puedes hacer las pausas que quieres. Y lo mismo ocurre en una película, tú le pones pausa y a veces se te olvida. Lo mismo ocurre en la literatura. Empiezas a leer, a veces pausas y se te olvida. Eso ocurre normalmente, creo que es normal, pero si tú quieres empezar a leer, creo que deberías de empezar por, por leer las cosas que te llamen la atención, nunca por obligación. Claro que cuando estamos aprendiendo se nos obliga a leer bastante, pero a veces son temas que no te gustan, nada que ver, por ejemplo, los libros o los textos hiper mega académicos. Yo en lo personal yo lo detesto, pero sé que es muy importante al menos para pasar un test, ya sea en inglés o en español. Eso es como, es normal. No digo que no esté mal, no te digo que no tienes que leer. De hecho, acuérdate que vamos por niveles. No puedes leer algo hiper mega avanzado si no has comenzado desde el nivel 0 o nivel 1. Ujú, sí, definitivamente. Sí, algo que me llamó mucho la atención, Mónica, es que mencionaste las películas de los libros bestseller, ¿no? Las adaptaciones. Y creo que por ahí pudiera comenzar uno. Si uno tiene un gusto por estas películas que salen y sabemos que existe algún libro, creo que sería muy buena idea ver la película primero. Primero, obviamente, en inglés para entenderlo o en el idioma que hable la persona que normalmente las películas más famosas son en inglés y obviamente con subtítulos en español. Y después intentar verlas con subtítulos en inglés, pero ya doblada al español. Y luego de eso, si la película te gustó y como tú dices, muchas veces el libro es 1000 veces mejor que la película, eh, crea como ese interés o esa razón por querer leer el libro. Entonces uno puede decir, oh, entonces el libro es mucho mejor que la película, pues tengo ganas de leerlo. Y creo que ahí es donde uno podría empezar a tener como esa curiosidad o ganas de leer un libro en español. Sí, Ujú. definitivamente. Entonces, Y te tengo un ejemplo, ahorita que lo mencionas. Una de mis películas favoritas es El Castillo Ambulante de Estudio Ghibli. Amé esa película y, dada la casualidad, es un libro. ¿Y qué crees? Ojo, espérame. Tengo el libro. Entonces, sí, al aprovechar esto y ver que, de hecho, son 3 libros, solo de este. Y es como que es fascinante. Claro que hay muchos detalles, pero la película no lo deja de ser hermosa. Veo la película, me enamoro cada vez que lo veo, pero también leo el libro y siento que puedo imaginarme muchos más elementos que no estaban ahí. Pero sí. ok, muy bien, Mónica. Sí, es increíble. Pero creo que otro problema que existe cuando uno quiere empezar a leer un libro, especialmente en español, si no tienes ese hábito de lectura en tu idioma nativo o no lo has desarrollado suficientemente bien, en un segundo idioma es un poco más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias de lectura le pudieras dar a alguien que comienza a leer en español? Tal vez ya tenga un poco de hábito de lectura en su propio idioma, lee bastante libros, lee bestsellers, pero ¿cómo pudiera empezar a leer un libro en español? Ya por el vocabulario o por el uso de expresiones idiomáticas o cosas por el estilo. ¿Qué estrategias le darías a esa persona que comienza a leer libros en español? Claro, cuando comienzas a leer, lo importante es leer literatura que está de acuerdo al nivel de vocabulario. Claro que cuando lees, y estos son libros, digamos, libros fáciles, libros nivel 1, que no dejan de ser muy entretenidos.
claro, te deja como cierta enseñanza y hay una gran variedad. Pueden ser cuentos, pueden ser moralejas, y con el fin de que tú puedas entender las primeras palabras, digamos. Las primeras palabras. Claro que en su mayoría encontrarás libros infantiles, pero tú dirás, tal vez yo tengo 27 años y cómo voy a leer un libro para niños. No necesariamente, claro que hay literatura que se adapte a tus gustos, pero siempre recuerda que es muy importante tener las primeras palabras, las primeras expresiones y así aumentar el nivel o el banco de palabras. Ahora, si estás empezando, es muy importante que cada palabra que encuentres no te digo que uses un diccionario y lo traduzcas literalmente a tu idioma, porque muchas veces el contexto cambia el significado de las palabras. Entonces, lo que tienes que poner atención cuando empieces a leer es la expresión. Cómo se utiliza esta expresión, ya sea en ese cuento o en esa noticia, porque hay noticias y textos que se adaptan ya como a un nivel para un adulto. Entonces, claro, te ponen temas actuales, de moda, salud, todo en un español muy fácil de entender. Ahora, si pasas a un español académico, creo que no sería buena idea. Siempre es muy interesante y es muy bueno que tú quieras empezar con libros difíciles o textos difíciles. No te digo que no está bien, pero a veces terminarías un poco confundido o confundida porque el español en textos académicos, incluso para mí, cuesta entender. Cuesta entender porque hay muchas palabras que, bueno, la RAE adapta para ese tipo de literatura, pero siento que en general sería una literatura que si tú lograras entender, aunque estés empezando, está muy bien. Y lo más importante, releer, releer, volver a leer una y otra vez, hasta que al final digas, oh, entonces esto quería decir, o aprendí esto. Así es como funciona la literatura. Ok, muy bien. Sí, Mónica, en mi caso yo lo que le sugiero a mis estudiantes es que si tienen un libro que ya están leyendo y que les fascina mucho en su idioma nativo, ya sea inglés, francés o cualquier idioma que sea, pues que lo intenten leer en español. Y, por ejemplo, un libro que les digo a mis estudiantes que lean, que muchos lo han leído ya, es El Principito, que creo que está en su idioma original en francés y también hay una versión en varios idiomas, incluyendo el inglés y el español. Entonces, yo tengo ambas versiones en PDF, entonces se los envío a mis estudiantes para que estén ahí comparando el inglés con el español. Obviamente no va a ser una traducción literal, palabra por palabra, pero al menos el tipo de expresiones pueden aprenderlas y creo que lo hace un poco más fácil de leer. Y como es un libro que ya muchos han leído, ya como que se saben el contenido del libro. Así que leer un libro que te guste, pero en español, porque ahora con el mundo del internet y los libros digitales y todo lo demás, las traducciones en español son muy comunes ahora en día, especialmente para los bestsellers y libros clásicos. Entonces es muy fácil encontrar en internet, especialmente en Amazon, libros digitales en español. Entonces es lo que les recomiendo a mis estudiantes, leer un libro que a ellos les guste. Claro. Ujú. Pero tú, ¿qué tipo de literatura le recomendarías a estudiantes que estudian el idioma español? ¿Dónde pudiera encontrar estos recursos? Bueno, uno de los recursos que yo utilizo durante mis clases, y claro, para comparar textos, así como dices, y hay un sitio buenísimo, genial para ese tipo de situaciones y bueno, el sitio se llama storyweaver.org. Es un sitio bastante increíble. Si el inglés es tu idioma nativo,
créeme, encontrarás miles de literatura de acuerdo a tu nivel 1, nivel 2, nivel 3, y todas tienen su versión tanto en inglés y en español. Lo mejor de todo es que podemos comparar. Yo hago la misma estrategia, mano, de comparar el idioma original, que es el inglés, con el español. Claro, el modo es muy diferente, claro. Como tú decías, las expresiones no es la literatura o la traducción literal, claro. Yo también como traductora sé que la traducción literal nunca es muy confiable porque a veces se pierde el sentido. Es como cuando tú cocinas y la traducción literal es todos los ingredientes que agregas, pero sin nada de especias, sin sal ni nada, todo queda simple, todo es muy simple. Entonces no tiene sabor. Cuando se modifica y entiendes las expresiones del español, encontrarás que es muy diferente. Y así es como podemos aprender, podemos comparar expresiones que no solo se dicen en español, sino que también las podemos encontrar en inglés. Hago la misma estrategia también. Ok, muy bien, excelente, Mónica. Sí, creo que es una estrategia muy buena que más profesores deberían utilizar, porque una persona que no tenga hábitos de lectura o experiencia leyendo libros en español, si le pones un libro, aunque el libro sea increíble, solo al saber que va a leer un libro en un nuevo idioma, eso no lo motiva a querer leerlo, le da pánico, le da miedo empezar a leerlo. Obviamente cuando uno empieza ya es un poco más fácil y ve, oh, entiendo un poco, no entiendo todas las palabras, pero al menos entiendo la idea principal, pero comenzar a leer el libro es el problema principal, ¿no? Y creo que al tener una versión en tu idioma nativo para compararlo o un conocimiento de este libro ayuda muchísimo a quitarte ese miedo, especialmente porque tienes interés por saber más o cómo se utilizan estas expresiones en español. Claro, yo tengo, de Ujú. hecho, Entonces sí, definitivamente todos los estudiantes que nos ven del español deberían de visitar esa página que tú dices de storyweaver.org. Así que les vamos a dar el link ahí en la descripción del video en YouTube. sí, y como buena lectora que soy, también lo mismo, soy de escritora, entonces por eso conozco la dificultad que es, al menos el adquirir el gusto por la lectura. Pero a medida que te vas entrando, conocerás grandes autores. Nosotros en español, claro que tenemos autores maravillosos. Ya cuando subas de nivel, encontrarás distintos tipos de literatura. Está la literatura latinoamericana, autores geniales como Gabriel García Márquez, ¿verdad? Me encantan los cuentos de él. Isabel Allende, otra escritora increíble, Gabriela Mistral, sus poemas, y claro, también como en El Salvador tenemos bastantes autores increíbles que si tú quieres encontrar ese tipo de literatura, también está disponible, ¿verdad? Y también no solo apoyas al escritor, ¿verdad? Porque el propósito de un escritor es que sea leído y que también te guste su trabajo, al menos cuando ya empieces. Al menos eso es lo que digo a la mayoría de todos mis estudiantes. Ya cuando están en un nivel muy avanzado, digo, les mando el PDF del libro y digo, mira, lee este libro, yo sé que te va a gustar. Son autores latinos. Hay un par de otros escritores españoles que también recomiendo. Uno en especial que me hizo llorar su libro, pero fue increíble. Pero sí, es un mundo maravilloso la literatura. Hey guys, thank you very much for listening to us today. If you really like this episode and you want to get the transcript, more exclusive content like my 4-step guide to becoming an effective communicator in a second language or monthly group coaching, you can go to our Patreon and support us there.
We will really appreciate it. This content is 100% supported by the community.